En el episodio de hoy me gustaría que podamos terminar de charlar sobre un personaje que hace mucho daño y que es inevitable que aparezca. Me refiero al desánimo. En el episodio pasado charlamos sobre cómo evitar ser la causa del desánimo de otros. Hoy aprenderemos a cómo vencer el desánimo y específicamente nos vamos a enfocar en dos cosas. Analizaremos en qué momento el desánimo aparece y también vamos a aprender cómo vencerlo. Así que quédate y si no te has suscrito, hazlo. Danos un me gusta, déjanos un comentario. Ojalá el tiempo que pasemos hoy te sea de bendición. Comenzamos. Hola a todos, bienvenidos a este episodio de tu podcast Semillas de Fe. Hoy estaremos viendo el tema Cómo vencer el desánimo, parte 2. Si no has visto la parte 1, por acá te dejo una pequeña pestañita para que puedas mirar el episodio anterior, para que puedas entender un poquito más lo que voy a hablar el día de hoy. Si no me conoces, si es primera vez que estás en este podcast, mi nombre es Osmar Cetino. Soy esposo, padre y un discípulo de Jesús, apasionado por la Gran Comisión, y funciono como pastor de una hermosísima iglesia en el estado de Nebraska llamada Familia de Dios. Si un día estás por acá, date una escapadita y déjanos darte un apretón y poderte saludar. Y como en cada episodio, tengo la meta de poder ayudarte a cortar la distancia entre la persona que eres y aquella en la que te puedes convertir. Lo hago compartiéndote principios de fe, vida y liderazgo. Hoy vamos a enfocarnos en este punto principal que de la saga, si se puede decir, completa. Este sería como el segundo punto principal. El primer punto principal lo vimos en el episodio anterior. Cómo evitar ser el desánimo en la vida de otros. Hoy vamos a ver en qué momento el desánimo aparece en la escena. Vamos a recordar el momento para poder entender y ponerlo en contexto. Vamos a recordar el momento en el que Dios envía a Nehemías a reconstruir las murallas de Jerusalén. ¿Has leído alguna vez esa historia? Si no, te aconsejo que le des una vueltecita al capítulo los primeros capítulos de Nehemías. Creo que si lees los primeros 4 tendrás una mayor idea, pero lee todo el libro, no es muy largo, para que puedas entender la historia completa. Dios envía a Nehemías a reconstruir las murallas de Jerusalén después de que el pueblo estuviera por décadas fuera de Jerusalén. Dios lo envía a reconstruir esas murallas de aquella ciudad. Por lo tanto, Nehemías está siendo fiel al mandato, al llamado que Dios le está haciendo a él, y llega de hecho a aquel lugar con su comitiva personal, llega incluso con su guardia personal, lleva con él materiales de construcción, pero lo interesante es que llega en un profundo silencio en relación a la razón por la que está allí. Luego de haber llegado a la ciudad y después de descansar por algunos días de aquel largo viaje, reúne al pueblo y a sus líderes, por supuesto, y les hace saber a qué había venido. Él había llegado a restaurar las murallas de aquella ciudad. Imagina la alegría de los lugareños. Un extraño que nunca había vivido en su ciudad, pero que era descendiente de ella y que además la amaba. Ahora venía a ayudar en una labor tan importante. Como era de esperar en todo proyecto, hubo oposición. ¿Te suena parecido o te suena familiar? Bueno, en todo proyecto hay oposición. Aquí aparece Sanbalat y Tobías. No solo es el tema de que ellos no estaban de acuerdo en que se reconstruyera, sino que reunieron a más gente para apoyarlos en la tarea de desanimar al pueblo. En esa tarea se le unió Gesén el árabe y otros más.
Es muy normal cuando la gente no está de acuerdo en un proyecto o no quieren participar, usualmente van a reunir a otros que están en desacuerdo como ellos para poder hacerte la vida de cuadritos, como comúnmente decimos. Recuerde, estamos analizando en qué momento aparece el desánimo y nos vamos a poner en el marco del capítulo 4 de Nehemías, versos 6 al 12. Dice, así que seguimos reconstruyendo el muro y como la gente trabajaba con entusiasmo, el muro pronto estaba hasta la mitad de su altura. Quiero que le ponga atención a eso. El verso 7 dice, y cuando Sanbalat, Tobías, los árabes, los de Amón y los de Asod se enteraron de que la preparación, o mejor dicho, de la reparación del muro de Jerusalén, que seguía adelante, y que se estaban cerrando las partes caídas las partes caídas, mejor dicho, dice acá, se enojaron muchísimo. Esto me llama la atención, dice, se enojaron muchísimo. Todos juntos hicieron un plan para pelear contra nosotros y desanimarnos. Entonces oramos a Dios y pusimos guardias de día y de noche para protegernos, dice acá la escritura. La gente de Judá se quejaba. Vea lo que decían. Ya no tenemos fuerzas y los escombros son muchos. No podremos terminar de reparar los muros. Nuestros enemigos pensaban que no conocíamos sus planes y que nos podrían atacar por sorpresa para matarnos y así detener la reconstrucción. Pero cada vez que nuestros enemigos venían a atacarnos, los nuestros que vivían cerca de ellos nos avisaban. Aquí estaban los israelitas tratando de reparar. Era una tarea muy, pero muy ardua. Era un proyecto muy grande, pero Nehemías tenía todo el ánimo y el respaldo de Dios para poder terminar aquel proyecto. Los enemigos de Israel no querían ver el proyecto terminado. Ellos harían cualquier cosa para no ver aquel proyecto avanzar. Ahora bien, quiero que usted vea lo que dice el verso 6. Dice que el muro pronto estaba terminado a la mitad de su altura. Entonces, dice que el muro estaba pronto terminado a la mitad de su altura cuando el desánimo llegó a la gente. Vea que eso es interesante. Esto significa que el desánimo, estamos hablando del concepto en qué momento aparece el desánimo. El desánimo aparece a mitad del camino. Aunque el desánimo tiene la característica de ser persistente, de ir y de venir, cuando se trata de un proyecto, cualquiera que sea siempre aparecerá a mitad del camino. Queridos amigos, el desánimo no aparece al principio ni al final. Cuando más te desanimas, casi siempre es cuando estás a mitad del camino. Si escalas una montaña, por ejemplo, el desánimo te visita cuando vas en medio, porque ahí no puedes ver nada. No puedes ver el lugar donde iniciaste, tampoco puedes ver el lugar a donde vas a llegar, el lugar que es tu meta. Por ejemplo, si estás en la universidad, el desánimo te va a aparecer a mitad de carrera. Mucha gente, la mayoría de personas, todos los seres humanos, atravesamos lo que se le llama la crisis de la edad media o de la mediana edad, entre los 40 y los 50. Recuerda, el desánimo aparece a la mitad del camino. Muchos hombres pierden el deseo de vivir, pierden la pasión de la vida. Muchas mujeres entre sus 40 y sus 50. Justo a la mitad de la vida llega el desaliento. A la mitad de un proyecto es que aparece el desánimo. ¿En qué momento el desánimo aparece en escena entonces? A mitad del camino, número 1. Número 2, el desánimo aparece cuando algo tarda más de lo esperado. Nehemías capítulo 4, verso 10 en la primera parte dice, la gente de Judá se quejaba, ya no tenemos fuerzas. Muchos se estaban desesperando porque no estaban avanzando. No estaban avanzando como ellos lo deseaban. Y es aquí donde tenemos que entender
que nosotros regularmente cuando vemos que las cosas no nos están saliendo como queremos, nos desanimamos. Y cuando nos desanimamos, usualmente es porque estamos cansados. Y cansados somos más vulnerables a los ataques, incluyendo las críticas de los que nos rodean. Te voy a decir algo. Si tú estás bien descansado, la gente te podrá criticar que no te van a mover. Pero cuando estás agotado, cuando estás cansado, la crítica más mínima es capaz de detenerte. Entonces, el desánimo aparece a mitad del camino, a mitad de un proyecto. El desánimo aparece cuando algo tarda más de lo esperado. Es por eso que vas a encontrar al salmista muchas veces diciendo: ¿hasta cuándo, oh Jehová, te olvidarás para siempre de mí? ¿Hasta cuándo, oh Señor? Porque cuando las cosas están tardando más de lo que esperamos, el desánimo nos visita. Y número 3, el desánimo aparece cuando nos toca lidiar con escombros. Esto es importante. Ya te mostré la parte primera del verso 10. Déjame mostrarte la segunda parte del verso 10. Ahí dice: y los escombros son muchos. No podremos terminar de reparar los muros. Los escombros, queridos, nos detienen. Los escombros no son muy alentadores que digamos. A nadie le gusta lidiar con la basura. O a ti sí te gusta. Al menos a mí no. Yo sé que a ti tampoco te gusta. A ninguno nos gusta lidiar con escombros, lidiar con la basura. Y necesitamos entender que, así como cada semana sacamos la basura de nuestras casas, de igual forma nosotros debemos deshacernos de la basura que acumulamos en nuestras vidas, que acumulamos en nuestro matrimonio. Malos pensamientos, expresiones, quejas, falta de gratitud. En un proyecto siempre habrá basura con la que tendremos que lidiar y que tendremos que tener la tarea de sacar. En un matrimonio siempre habrá basura que tenemos que eliminar. Pueden ser malos recuerdos, cosas no perdonadas. Eso que no tomas el tiempo para eliminar, tarde o temprano te va a detener. Así que recapitulemos. Dijimos que el desánimo aparece a mitad del camino, cuando las cosas tardan más de lo esperado y cuando nos toca que lidiar con escombros, con esa basura acumulada. Quizá hoy estás desanimado porque como líder te está tocando que reestructurar un área de tu departamento. Eso es lidiar con escombros. Reestructurar un sistema es lidiar con escombros. Tratar de cambiar la manera de pensar de las personas es lidiar con escombros. Pero en relación a eso quisiera decirte, un muy mencionado proverbio dice: ayer era inteligente, deseaba cambiar a todo mundo. Hoy soy sabio, deseo cambiar yo. Enfócate en trabajar en ti. Si tú logras vencer tus propios límites, serás un canal de bendición para ayudar a otros. El tercer aspecto importante de este tema, dijimos que trataríamos tres cosas de este tema de cómo vencer el desánimo. En el episodio pasado charlamos sobre cómo evitar ser la razón del desánimo de alguien más. Acabamos de ver en qué escenas aparece el desánimo. A mitad de camino, cuando las cosas tardan más de lo esperado, cuando tenemos que lidiar con escombros. Ahora veamos el tercer punto principal de este tema, dado en 2 episodios. Cómo vencer el desánimo. De nada serviría terminar este episodio si no te digo cómo vencerlo. Nehemías capítulo 4, verso 8 al 9, en la traducción lenguaje actual, nos va a dar la solución. Dice: todos juntos hicieron un plan para pelear contra nosotros y desanimarnos. Entonces oramos a Dios y pusimos guardias de día y de noche para protegernos. Querido, el enemigo hace planes para desanimarte. De la misma forma, tú debes hacer planes para no dejarte desanimar con el fin de protegerte y proteger el plan de Dios en tu corazón. Muchas veces el enemigo no logra detener el plan de Dios, pero sí detener la pasión de tu corazón. Y eso es muy peligroso porque nos afectará para los planes futuros que Dios tiene para nosotros. Ponle atención a eso. El enemigo sabe que no podrá parar la obra de Dios porque es la obra de Dios. Entonces él dice: como no puedo detener la obra de Dios, voy a
eliminar la pasión del corazón de ellos. ¿Cómo? Poniéndoles basura en el camino, poniéndoles escombros, poniéndoles desánimo, gente que habla de ti, gente que te calumnia, problemas en el trabajo, problemas financieros, problemas de salud. Él tratará de hacer todo lo posible para eliminar la pasión de tu corazón. No permitas que Él elimine la pasión de tu corazón. Entonces, ¿cómo vencemos el desánimo? Dijimos que el enemigo crea, maquina planes para detenernos. Nosotros debemos de tener planes también para contrarrestar. ¿Cómo vencemos el desánimo? Número 1, necesitas un plan. Necesitamos una vida organizada en todo sentido. Una vida balanceada en todo sentido. El desánimo no se va ignorándolo, querido. El desánimo se va únicamente cuando tenemos un plan para contraatacarlo. No se trata de únicamente de estar aguantando. Sí, hay momentos donde toca aguantar. La Biblia dice, resistid al diablo y de vosotros huirá. Hay una temporada donde toca que aguantar. Pero hay una temporada donde hay que irse con todo en el nombre de Jesús y contraatacar. ¿Ha leído la historia del hijo pródigo? ¿Ha notado cómo la gente le tira piedras al hijo pródigo cuando predica? A mí no me gusta hacerlo porque creo que hay tanta enseñanza en la vida del hijo pródigo. ¿Sabe? En el hijo pródigo yo encuentro que el tipo tenía un plan. 1, él dijo, me levantaré e iré a mi padre. 2, diré, eso es reconocer. He pecado contra el cielo y contra ti. Él reconoció que había pecado contra Dios y contra su padre. Y número 3, ¿qué hago para compensar el daño? No es nada más de llegar y decir, I'm sorry. No. Él llegó y dijo, he pecado contra el cielo y contra ti. Mira, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Así que lo segundo, en el relato acá de Nehemías, hablando de cómo nosotros podemos vencer el desánimo. Primero, necesitamos un plan. Segundo, ese plan incluye mucha oración. Si no te rodeas de oración y un plan bien estructurado y supervisado, no podrás vencer el desánimo. Una vez que hayas orado y planificado, acciona y cree. Y aquí quiero decir algo. Porque alguien dirá, a ver, usted me está diciendo que tengo que tener un plan y que tengo que tener mucha oración. Alguien dirá, yo creo que primero hay que orar y luego planificar. Estoy completamente de acuerdo contigo. La oración puede ir antes y después. Es decir, oramos antes de planificar para que Dios nos dé la sabiduría para hacer un plan. Pero una vez tengamos el plan estructurado, necesitamos también la oración después para que tengamos la sabiduría y entender el tiempo en el que este plan tiene que ser ejecutado. Oramos antes de planificar y oramos después de haber planificado para tener la sabiduría y entender el tiempo para ejecutar lo planificado. Y tercero, el plan incluye también la fe. Debes saber que si ese plan incluye mucha oración y mucha meditación, te va a dar como fruto la fe. La fe es algo que se va mejorando a través de la práctica. Y hoy quiero concluir con el episodio del día de hoy y con este tema que hemos estado tratando. ¿Recuerdan la famosa historia de Pedro en Mateo capítulo 14, verso 22 al 33? Cuando él intenta caminar sobre el agua. Él se hundió. No pudo permanecer caminando sobre el agua, no al menos como él hubiese deseado que sucediera. Pero observa a Pedro en el libro de los Hechos. Es un Pedro con una fe inquebrantable. Es un Pedro con una fe diferente, que ejercitó su fe. Y en el libro de los Hechos tú puedes ver el resultado. El Pedro del libro de los Hechos no es el mismo de los evangelios. Dice Hechos capítulo 5, verso 15, que la gente sacaba a los enfermos en camas y en camillas. Dice la palabra del Señor, y los ponían en las calles por donde Pedro iba a pasar, con la esperanza de que por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos y lo sanara. Querido, el Pedro del libro de los Hechos no es el mismo de los evangelios. Quiero decirte con esto que, así como Dios trabajó, probó y moldeó la fe del apóstol Pedro, que terminó repercutiendo en su carácter y en quien él era, de igual manera Dios desea trabajar contigo. Dios te dará la fe
que vas a ir necesitando en cada etapa de tu vida. Mi fe del año 2000 no es la misma de este año 2025. Y mi fe de hoy en este 2025 no será la misma en el año 2030, si el Señor me regala vida. Tu fe de hace 10 años no es la misma de hoy en el 2025. Tu fe de hoy en el 2025 no será la misma del 2030. Dios te dará la fe que vas a ir necesitando en cada etapa. Así que no te desanimes. En estos 2 episodios hemos tratado el tema de cómo vencer el desánimo. Si tú eres alguien que se ha estado sintiendo desanimado y deseas escribirme, puedes hacerlo a soy@pastorosmarcetino.com. Estoy aquí para ti. O me puedes escribir al WhatsApp que te aparece aquí al pie de la pantalla. 402-699-0986. Puedes escribirme ahí, a ese WhatsApp. Estamos aquí con nuestro equipo para poder ayudarte y para poder orar por ti. ¿Me permites orar por ti si estás atravesando desánimo? ¿Cuántos de ustedes me dejarían orar por cada uno de ustedes? Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por cada uno de mis hermanos, de mis amigos, de líderes de muchas congregaciones que escucharán este podcast. Te pido en el nombre de Jesús que el enemigo no los desanime, que el enemigo no logre apagar la pasión de sus corazones, porque él sabe que al apagar la pasión del corazón, terminará estropeando tu obra en la tierra. Señor, si alguien está atravesando un momento de depresión, oro para que el poder del Espíritu Santo venga sobre él, venga sobre ella. Haz sombra sobre ella, Señor. Esta mujer que está allí, necesitada, que siente que ya no sabe para dónde más correr, que sepa que tú eres la solución y que hoy necesita estructurar un plan para vencer ese desánimo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, reprendo todo aquello que esté subyugando las vidas de las personas para alejarlas de tu propósito y de tu amor. En el nombre poderoso de Jesús, sean rotas todas las cadenas que puedan estar molestando y lastimando a las personas que me escuchan. Hasta donde llegue el sonido de mi voz. Oro que el poder de tu Espíritu, porque de ti se trata, Señor, sea sobre ellos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por haberme acompañado. Te espero el próximo lunes. Por favor, comparte con alguien este episodio. Déjanos un comentario y haznos saber de ti. Hasta la próxima. Dios te bendiga y, como siempre digo, la vida es hermosa. No la desperdicie en cosas que no valen la pena. Hasta la próxima. Dios lo bendiga.